Egipto fronteras porosas y estados débiles incapaces de frenar el odio sectario y los enfrentamientos de corte religioso y político como los que promueve el grupo islamista afiliado a Al-Qaeda, Estado Islámico en Irak y el Levante. Estos incidentes y la regionalización de la amenaza yihadista de Al-Qaeda, que ya abarca a Siria, Irak y el Líbano, genera alarmas mundiales en medio de las conversaciones de paz entre las potencias occidentales e Irán y las labores para desmantelar el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad. Ese es el primer gran tema de esta noche aquí en A Mano Limpia. En el programa hemos invitado, por una parte tenemos con nosotros a Wilfredo Amer Ruiz, él es presidente de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¡Feliz año! Feliz año. Gracias por estar con nosotros. Sami Epa, el analista político, experto en Medio Oriente. Muchas felicidades también. Gracias. Estamos hablando del tema de Al-Qaeda. Es una amenaza regional en Medio Oriente, específicamente en Irak. Si fuésemos a señalar a alguien, ¿a quién responsabilizamos por eso? Bueno, para ir a la raíz del problema, lo que pasa en Irak hoy, aunque no es consecuencia directa e inmediata de la ocupación militar estadounidense, es el producto de la ocupación y la guerra fallida, mal planificada de Irak, que creó un vacío de poderes que dividió un Irak en un Irak sectario, en Shia y Sunni, Shia obedeciendo a la influencia de Irán, y hoy está Estados Unidos en el dilema precisamente de apoyar al gobierno Shia, muy afín con el gobierno de Irán, a mantenerse en el poder. Un contrasentido total. ¿Por qué? Porque destruimos un balance de poder que era beneficioso para Estados Unidos y nuestros intereses, en la medida que había en Irak un eje de poder que hacía contrabalance al poder que significa y la esfera de influencia que significa de constante ampliarse, que es Irán, ¿verdad? Sami, ¿cómo lo ve? Mira, hay una guerra civil, no está en ciernes, existe una guerra civil en Irak hoy en día. La gente dice que, bueno, que le van a echar la culpa a Al-Qaeda, porque lo que ocurrió fue que de una confrontación civil, donde en Ramadi y en Faluya se reunían jóvenes en las plazas, al estilo de lo que pasó en la Plaza Tahrir en el Cairo en su momento, pacíficamente para protestar lo que ellos consideraban que era una discriminación de los grupos chiitas. En ese momento fue un poco el principio de la primavera árabe. Exacto. Y simplemente a finales del año, el día 30, el régimen de al-Maliki envía al ejército a desalojar a estas personas de las plazas. Esto causa una serie de muertos, etcétera, etcétera, pero cuando las tribus sunitas de la zona, que son los que manejan el balance de poder en el área, se quejan, él retira a las tropas inmediatamente de toda la zona, y los milicianos de Al-Qaeda y de otras organizaciones, incluyendo ISIS, que es una fuerza interesante e importante, toman las ciudades, pues siempre, como dice el profesor, había un vacío de poder. Simplemente ellos entraron, no había ninguna, no es que pelearon para apoderarse de la ciudad. Ahora viene una batalla, a ver qué van a hacer con esa zona. Además, Al-Qaeda explota y lo hace muy bien, ¿no? Y lo conoce muy bien el odio sectario que hay en la región y los problemas religiosos. Y sabe muy bien ocupar aquellos sitios en la geografía mundial, sea en el centro de África, sea en el Medio Oriente, sea en el sur de la península arábica, donde quiera que haya estos vacíos de poder y hay un ánimo sectario que le puede ser beneficioso a la causa, y ellos van a aparecer, y eso es lo que pasa. Faluya fue un centro, un eje de poder y de resistencia a la ocupación militar estadounidense, que incluso Estados Unidos libró una de las batallas más importantes, de más muertes, donde incluso se hizo denuncias de que se usó hasta fósforo blanco para poder ocupar Faluya, una de las batallas más importantes durante la guerra de Irak. Esto es una guerra civil, como bien dice Sami. En Irak se están matando cerca de 1000 personas al mes. Vamos a hablar de eso específicamente. 8000 muertos hubo en 2013 en Irak, en este año 2013 que acaba de finalizar, y esa es la tasa más alta desde 2003. Si lo ponemos en perspectiva, es claro lo que está pasando en la región. Imagínate, un país de 25, 35 millones de habitantes, que se mueran 8000 en violencia sectaria solamente, en guerra, 8000 muertos. Es un desastre lo que ha pasado, que nos sirva como presagio de lo que va a pasar en Afganistán a los 2 o 3 años de nosotros irnos. Va a ser exactamente lo mismo. Se han hecho las cosas, no se han hecho bien. No. Hablamos de Irak. Ahora, podemos extender el tema de Al-Qaeda también a otros países
de la región. ¿Qué pasa con los rebeldes y el tema de Siria? Mira, Siria está colaborando, es más, muchos de los que están luchando. Pero está Al-Qaeda, está allá adentro, está infiltrada, hay peligro de que se pueda armar. Sí, bueno, Al-Nusra es una seccional de Al-Qaeda en Siria. Claro. O sea, no se llama Al-Qaeda, se llama Al-Nusra. Ellos están, hay luchadores, ya los han identificado, luchadores sirios, en Faluya hoy en día. ¿Por qué? Porque si vemos el mapa, no sé si lo podríamos observar, se puede ver que las rutas de entrada... El área del desierto. El área del desierto, ¿okay? Se comunica ahí. A ver si, tal vez si me lo muestra, podemos ponerlo aquí en pantalla y usted puede irlo explicando. A ver si, no sé si se puede captar, no se puede captar. Hay 300 millas de borde entre Siria e Irak, que son simplemente porosos, ahí no existe ningún puesto de control. Entonces, hay un armamento, milicianos, terroristas, explosivos, ahí pasa de todo. Y ahí lo tenemos un poquito más claro, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo ahí? Entonces, hablábamos del desierto, ¿no? Entonces, el desierto, que por casualidad, para que ilustremos, se llama el desierto de Siria, y sin embargo es el desierto iraquí. Claro. Pero el nombre original de es el desierto. Frontera con 3 países, ¿no? Frontera con 3 países, tiene Arabia Saudita hacia el sur, que también es otro problema, porque Arabia Saudita puede ser precisamente el financista de alguna de estas cosas. Y esa es precisamente la lucha de poderes que hay en el Medio Oriente ahora mismo. Es el eje de Arabia Saudita, que lo lidera Arabia Saudita y otros países del Golfo aliados, evitando y tratando de controlar la ola expansionista de influencia de Irán, que se manifiesta en Siria apoyando el régimen de Assad, que se manifiesta en el norte de Israel apoyando a Hezbollah, en el Líbano, se manifiesta en muchos otros sitios esa esfera de influencia, y lo que hay es este balance y contrabalance de poder de que Estados Unidos está cayendo presa de ahora tener que apoyar. Pero dice Estados Unidos, dice Washington que no va a participar, que no va a actuar. Sí, pero no actúa con tropas, pero tiene que tener algunas tropas, fuerzas especiales asesorando, dando inteligencia militar, operando drones y otra vez dedicando cientos y cientos de millones de dólares a una zona que no se merece un dólar más de nuestra atención, porque lo que hemos hecho es botar nuestros dineros como contribuyentes para crear un caos que no parece no tener solución. Ahora, en un momento se dijo que Al-Qaeda estaba literalmente eliminada. Eso se dijo. No quiero hacer paralelismo ni compararlo con nada, pero me recuerda un poco lo que se ha dicho en Perú a través de los años con Sendero Luminoso, que se dice que Sendero Luminoso desaparece por completo y por algún lado surgen pequeños focos. El tema de Al-Qaeda, ¿se eliminó? ¿Salió de nuevo? ¿Qué pasó? Se transforma, ¿verdad? Lo que quizás quiso y después trató de aclarar la Casa Blanca es que se mencionaba que el Al-Qaeda que estuvo relacionado con la planificación de los ataques de septiembre 11, esa rama está destruida y no tiene esa capacidad. Pero Al-Qaeda ya ha trascendido a ser una ideología de aquellos que abrazan el extremismo islámico para esas aspiraciones terroristas y crear inestabilidad en regiones que ya están muy fácil de abonar la inestabilidad ya existente, ¿verdad? Al-Qaeda se da a conocer en Estados Unidos a raíz, lamentablemente, del 9/11 por Osama Bin Laden, pero venía desde antes. ¿Cómo pudiéramos definir realmente qué es el Talibán? ¿Qué es Al-Qaeda? La traducción de Al-Qaeda es algo así como la base. La base. ¿No? La base. Mira, en verdad, ahí hay un personaje muy interesante que es Ayman al-Zawahiri, que es en verdad fue el gran cerebro de la formación de Al-Qaeda. ¿Okay? Con la desaparición de Bin Laden, su exilio primero, esos años que pasó allá escondido, etcétera, etcétera, al-Zawahiri estaba construyendo otro Al-Qaeda, diferente, multinacional, individual, grupos en diferentes partes, financiamientos. Ese es el tema, no tiene en sí un rostro, no tiene un nombre, no tiene un país, es muy difícil. Y está disasociado no tan solo financieramente, disasociado incluso operacionalmente. Lo que se queda es una red de organizaciones que operan muy autónomamente, solamente colaborando en ideología, en una estrategia global, ¿verdad? De mira, vamos a luchar contra la ocupación o contra el régimen de Al-Assad.
igual tenemos que trabajar en recuperar Irak y aspirar a esta creación de un Estado o un califato en Irak. Y esas ideologías es lo que ellos manipulan alrededor del mundo, y lo mismo hacen en el África, como hemos discutido aquí en programas anteriores, que tuvo que salir corriendo Francia a tratar de controlar las antiguas colonias en África que estaban cayendo en manos de extremistas, porque ellos saben muy bien, como dijiste al principio de este segmento, identificar dónde es tierra fértil para nosotros, con un mínimo de recursos, acabar de desestabilizarlo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Al-Qaeda nuevamente en Libia lo volvemos a ver. O sea, en Libia se hizo un tremendo esfuerzo y los grupos afines a Al-Qaeda están regresando a Libia. En el Líbano. En el Líbano. No necesariamente, como dice Rodrigo, que es un eje central. No, hay una ideología central, sí, pero esto es como una especie de sucursales que ellos están montando, con liderazgos locales. Entonces eso se convierte mucho más peligroso. Tengo que irme, pero quiero hacerle la misma pregunta a los dos, muy brevemente quiero la respuesta. ¿Qué pasó con la primavera árabe? ¿En qué quedó la primavera árabe? ¿Fue un fiasco la primavera árabe? No, es un proceso político. En algunos países funcionará en algún grado de que sea un proceso de crecimiento democrático, porque en países como Egipto, donde nunca en su historia, una historia milenaria, han experimentado la democracia, fue mucho pretender quizás de que se iba a establecer el primer gobierno. Donde hay un sentimiento religioso tan arraigado también, yo creo que no, y con una serie de costumbres diferentes. Eso es más que el sentimiento religioso, esas costumbres tribales a las que aún opera sitios como Irak, el Líbano, Siria, ese enraizamiento tribal mucho obstaculiza la creación de un Estado democrático. Sami, ¿su opinión sobre la pregunta? Yo creo que la primavera árabe, que se ha convertido en una especie de invierno árabe, fue un movimiento legítimo de la búsqueda de mayores libertades dentro de países que eran bastante represivos. Y los lideraban la juventud muchas veces, la juventud que se está modernizando, que está metida en Internet. Enviaban mensajes de texto, se hizo mucho a través de las nuevas tecnologías. Y de pronto se dieron cuenta que tenían como un poder. Y ese poder... Un muro de contención. Y entonces el poder era simplemente, y era pacífico. Se reunían en las plazas, tomaban las plazas pacíficamente y trataban de dar su mensaje al resto de la población. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Felicidades nuevamente. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a contarles los retos trascendentales que enfrenta la política en nuestra América Latina en este 2014. Muy interesante. Vamos a hablar de 7 elecciones, países muy importantes, y también qué va a pasar con la economía. Más adelante, la deserción de médicos cubanos en Venezuela alcanza una cifra récord en 2013. Volvemos con la información.